La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿deberíamos evangelizar a los judíos o tiene Dios un propósito diferente para con ellos? Esta pregunta tiene dos caracteres o dos naturalezas que tenemos que definir claramente. La primera es que el pueblo de Israel, bajo el antiguo pacto, Dios trató con ellos y dice la Biblia que Dios se divorció. Así lo dice Isaías 50, versículo 1. Dios le dio carta de divorcio a Israel. Ahorita se podría decir que Dios, sin que rayemos en herejía, es un Dios divorciado. Y la iglesia es la novia de Jesús. Entonces, pues el Dios de la Biblia, el Padre, va a terminar con los judíos en la tribulación y van otra vez los judíos a convertirse, los que acepten a Jesús como el Mesías. Esto nos habla claramente de que Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes. Y para ello el apóstol Pablo escribió 3 capítulos enteros en el libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, para poder describir y concretar claramente que Dios no ha terminado con los judíos y que tenemos que predicarles ahora, no solamente a los judíos. Ahora ya no hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay guatemalteco, no hay francés, no hay inglés. Ahora la iglesia está compuesta de todas las naciones. Pero dice así el libro de los Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, el versículo 5 dice, porque así nosotros tenemos un cuerpo en Cristo, tenemos que entender claramente que ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, de todos los judíos, cuando vino Cristo que se condenaron, tenemos a los fariseos. Recordamos que ellos le dijeron a Cristo, somos descendientes de Abraham, pero eran descendientes étnicamente, no tenían la salvación, porque la salvación venía a través de Jesucristo. No por el hecho de ser judío se van a salvar, porque se van a salvar los judíos que crean también en el Mesías como el Salvador. Y dice el versículo 20 al 23 del mismo capítulo 11, repito, versículo 20 al 23. Por la incredulidad fueron desgajadas las ramas que se refiere a Israel, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad para los que con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Así que es claramente la explicación bíblica respecto a que tenemos que evangelizar a todo el mundo. Ahorita vivimos una época, repito, donde ya no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles, todos estamos en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, que fue la primera carta que escribió, dice lo siguiente, versículo 26, Gálatas 3, 26. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que han sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay varón, no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, somos linaje de Abraham. Esta palabra linaje es la palabra esperma en el griego, que significa somos la semilla, o sea, el que se convierta en la época de la iglesia que estamos viviendo, ellos son los verdaderos judíos. Ya no son los que descienden de Abraham, Isaac y Jacob, sino los que descendemos de Abraham gracias a la semilla que tenemos dentro
que es la vida de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que te dé entendimiento para que puedas continuar comprendiendo la maravillosa Escritura y los misterios de Dios que nos han sido ahora revelados bajo el Nuevo Testamento.